Manita de Gato. Bienvenidos a Manita de Gato, yo soy el doctor Ari Papadopoulos, cirujano plástico certificado, y como saben, en este podcast estamos en la búsqueda de sentirnos bien para vernos mejor, no solamente queriendo complacer al espejo o a gustos externos. Y en esta búsqueda como de la salud y la belleza holística, el sentirnos bien, el encontrarnos, digamos, internamente, pues es muy, muy importante. Y hoy nos acompaña una súper experta que es la doctora Carmen Amezcua, ella es psiquiatra, y nos va a hablar muchísimo de un tema súper interesante que ella es la pionera en esto, que es la psiquiatría integrativa. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Ari, muchas gracias. Platícame, ¿qué es la psiquiatría integrativa de entrada? Es una manera de ver la salud mental muy distinta a la psiquiatría tradicional. Normalmente cuenta con 4 pilares. El pilar donde se basa es el pilar del espíritu o lo espiritual, que nada tiene que ver con la religión, sino tiene que ver con el encontrar el propósito de uno, el entender para qué vino uno, ¿no? Y ahora lo vemos, por ejemplo, con los niños y adolescentes, que les cuesta mucho trabajo creer, les cuesta mucho trabajo este pilar espiritual. El segundo pilar es el pilar de la mente, que es cómo podemos transformar la mente, y hay muchas maneras de ver el trauma hoy día que son muy distintas a lo que a nosotros nos enseñaron en la carrera de medicina, que era esta psicología médica donde pues lo cognitivo-conductual era lo revolucionario en nuestros tiempos. Hoy sabemos que el trauma se debe abordar desde otra perspectiva, y es ahí donde la psiquiatría integrativa hace las cosas distintas. Luego está el cuerpo. O sea, hoy sabemos también que la microbiota y que el intestino generan 80% de los neurotransmisores que nos ayudan a estar relajados, a dormir bien, a estar con energía en el día y, como decías tú, a vernos bien también por fuera. Y por último está la medicina de estilo de vida. Entonces, la combinación de estos 4 pilares, cuando tú abordas un paciente con depresión, con ansiedad, con adicciones, con temas de estrés postrauma, anorexia, bulimia, llámale cualquiera, es un abordaje que nos permite entender al paciente de forma integral. Por eso también se llama integrativo. O sea, es estos 4 pilares y además todo su entorno. ¿Quién es este paciente? ¿Cuál es su familia? ¿Dónde vive? ¿Qué hace? ¿En qué sociedad vive? ¿Cuál es su comunidad? Etcétera. Oye, y me parece interesantísimo el planteamiento. ¿Cómo lo descubres? Les quiero decir que la doctora Amezcua y un servidor coincidimos desde el segundo año de la carrera de medicina en la facultad de la UNAM. Entonces, pues la vida te va llevando por distintos rumbos. Yo sabía que habías hecho psiquiatría, pero de pronto, ¿cómo volteas a ver esta psiquiatría integrativa y cómo la descubres y qué haces para como meterte a ese mundo? Pues el camino personal, ¿no? El ser una chava, y seguro tú te recuerdas de mí, o sea, muy impulsiva, muy inquieta, muy ansiosa, con muchas ganas de comerse al mundo, pero sí sin las herramientas para poder estar en paz, lo cual me llevó pues a sentirme mal, a estar en cuadros de depresión y de ansiedad muy profundos y a no tener respuesta con la psiquiatría tradicional. O sea, yo respondía muy mal a los fármacos tradicionales, tenía efectos secundarios tremendos, y empecé a buscar otras alternativas y a ver de qué manera yo podría sanar esta parte mía de la ansiedad y la depresión. Pero ya siendo psiquiatra. Ya siendo psiquiatra, como que no me hacía mucho sentido que uno patologizáramos tanto, que etiquetáramos y que las guías de tratamiento fueran lo mismo para alguien con depresión de 5 a 8 años que para alguien que tiene hoy 80. O sea, tú a un paciente con 5 años le das escitalopram de 10 miligramos tabletas, a un paciente de 80 años le das escitalopram 10 miligramos tabletas, y yo no entendía cómo no se tomaban en cuenta otras dimensiones de ese ser humano, ¿no? Y desde ahí, pues estuve como no muy cómoda, pero cuando te toca en lo personal, y digamos que el punto de quiebre de decidir hacer algo distinto fue cuando soy mamá. Tengo un hijo de 12 años y mi hijo es un niño neurodivergente, es un niño que tiene un TDA, un déficit de atención muy importante, y se encuentra dentro del espectro autista. Y la crianza de ese niño y el poder ayudarlo con herramientas de esta psiquiatría que nos enseñaron a ti y a mí en la escuela, pues me volvió a topar con pared. Ha sido, esto no está funcionando, el niño tiene muchos efectos secundarios. Cuando yo lo intento medicar con metilfenidato, el niño desarrolla trastorno obsesivo compulsivo, tenía 2 años y medio. Y como mamá te puedo decir que ha sido lo más doloroso. Y yo dije, si ya me está pasando a mí, para mí esa no es la respuesta, tengo que encontrar otra alternativa. Y es que buscando y leyendo y
pues ahora sí que escudriñándome ahí entre lo que eran las alternativas y lo que hoy llamamos la medicina alternativa, me topo con la meditación, me topo con la herbolaria, me topo con que el cambio de la dieta y la nutrición psiquiátrica pueden impactar de forma muy positiva, y comienzo desde lo personal y con el tema familiar a cambiar dieta, a empezar a suplementarnos, a buscar adaptógenos y plantas que funcionaran para el foco de atención, para la depresión, para la ansiedad, y eso cambia mi vida. Para tu hijo, pero también para ti. Claro. O sea, lo haces para los dos, el cambio de dieta. Claro. Y ahí yo dije, no, es que esto es algo grande. O sea, esto realmente puede transformar la forma en la que yo hoy veo a mis pacientes. Y empiezo a certificarme, a buscar información, a curiosear y a entender un poco más. Empiezo también... Fundamentalmente en el extranjero, porque aquí hay poca información. Mira, aquí hay mucha información del tema herbolario. Somos, después de China, somos el país con una cantidad de hierbas, adaptógenos, raíces, etcétera, con un potencial psicotrópico, psicoactivo interesantísimo, y eso pues nuestros abuelos, abuelas de pueblos originarios lo han sabido. Me empecé a meter también a las comunidades, a entender cómo se sanaba desde la comida, desde la comunidad, desde el chamanismo, desde, pues sí, tratar a las plantas y los animales y esa como interacción, el impacto que tenía en la salud. Y entonces me llamó así toda la atención y empecé a estudiar eso. Y por otro lado, en el extranjero ya empezaba, o sea, la OMS en el 2017 realmente toma en cuenta este modelo de la medicina funcional, que lo has escuchado seguramente, y ahí está el umbrella de la medicina integrativa. Y curiosamente, la forma en la que otra vez nos enseñaron fue a separar órganos y sistemas, ¿no? Y lo que es la integrativa es, aquí no hay que estás malo de la panza. O sea, si estás malo de una colitis nerviosa, pues es que hay algo que está pasando en la mente. O sea, piel, dermatitis, ¿no? Pues hay una dermatitis y hay una serie de factores, incluso el acné, el asma, o sea, temas que tienen que ver con hiperreactividad en los órganos y sistemas tienen que ver con hiperreactividad cerebral. Y entonces, como que esa manera de observar la medicina y observar la psique, pues me voló la cabeza. Y empecé a meterme, a estudiar y a darme cuenta entonces que en la práctica con los pacientes sucedían cosas increíbles. O sea, gente que a partir de transformar su nutrición, empezar a utilizar ciertos suplementos, cambiar su estilo de vida, moverse, hacer ejercicio, meditar, creer en algo, o sea, simplemente tener una cultura de creer en, de hacer un pequeño altar, de intencionar el día, le iba yendo mejor y mejor y mejor. Y la reducción de fármacos se me fue a... O sea, hoy tengo cerca del 60% de mi pool de pacientes sin medicamento alópata. O sea, te hablo de que, claro, sí coincide un poco con las estadísticas farmacológicas, ¿no? De que el 30% de los pacientes en psiquiatría no van a responder a fármacos, ni antidepresivos, ni de ningún tipo. Y curiosamente, o sea, los que responden pueden responder a estas alternativas que te estoy diciendo, ¿no? Entonces, pues ha sido una transformación de 15 años. Perdón, o sea, el que no responde al tratamiento alópata, ¿es más difícil que responda a la psiquiatría integrativa o al revés? No entendí. No, los que no van a responder, generalmente les cuesta mucho trabajo responder, ¿no? Y ahí es donde quizá el siguiente tema que me encantaría abordar contigo, que se llama terapia asistida con psicodélicos, entra en mi vida, ¿no? O sea, no hay alternativas con la parte integrativa, nutrición, herbolaria, cambios en el estilo de vida, no está tampoco funcionando. ¿Qué más? Y entonces, ¿cómo puedo yo abordar la conciencia desde otro modelo? Y ahí encuentro los psicodélicos y esa es otra área que ha sido increíble. Eso, si me dices que la OMS lo vio en el 2017 y tú ya estabas metida en eso y tu niño tiene 12 años, o sea, pues más o menos 2013 para acá, y lo de la medicina asistida con psicodélicos, ¿a partir de qué bando lo...? No, lo que pasa es que la medicina asistida con psicodélicos, recordemos que hay un boom en los años 60, tú lo sabes muy bien, o sea, el LSD fue un tratamiento que entró a los consultorios en la psiquiatría por mucho tiempo hasta que tristemente sale al entorno recreativo en la época hippie y no solamente sale el LSD, sale la cannabis, sale el MDMA, salen todas estas sustancias y entonces dice Nixon, espérense tantito, esto ya me está generando mucha bronca, la gente se está rebelando, los jóvenes están en contra del gobierno, esto no me conviene y genera la lista de estupefacientes, ¿no? Que son los
clase 1, que son aquellos que son peligrosos y que él le llama incluso como los enemigos públicos número 1. Y se genera la lista de la DEA, se prohíbe el uso de psicodélicos en el entorno clínico y en el entorno recreativo y se detienen los estudios clínicos en ese entonces. Pero el impacto que los psicodélicos muestran en, digamos, como abordar la conciencia, como yo te decía, desde otro lugar, y el poder transformar cuadros clínicos resistentes a tratamiento, que es este otro 30% que te digo, y cambiar las vidas, lo conocemos desde los 60s. Viene la clandestinidad, viene pues todo el tema ilegal de estos medicamentos, hasta que en 2000, gracias a todos los estudios de MAPS, los estudios que hace Rick Dowling, se comienza nuevamente a protocolizar y se comienza nuevamente a colocar los psicodélicos en el ambiente científico. Hace poquito te mandé ahí, sabiendo que ya venía como nuestra invitada de honor el día de hoy, te mandé ahí un post de, creo que era Cleveland Clinic, y están ya como oficializando los resultados de sus protocolos, ¿o en qué va todo esto? Mira, hablar de psicodélicos es bastante amplio. Tenemos, digamos, dos grandes variantes. Los psicodélicos que hoy conocemos como naturales, que en nuestro caso México, pues es patrimonio de los hongos psilocibes, o la molécula activa y psicoactiva que se conoce es la psilocibina. Tenemos del peyote la mescalina. Tenemos la ayahuasca, que no es endémica del país, pero sí es endémica de Latinoamérica, de la Amazonía, con el tema del DMT, la ibogaína, que es africana. Todas esas son plantas psicodélicas naturales. Y tenemos como el cajón de los psicodélicos sintéticos, el LSD, el MDMA, la ketamina. Hoy día, legalmente en el país, tenemos la esketamina, que es este medicamento intranasal que se usa en psiquiatría, que es muy poco accesible. Que Elon Musk lo ha popularizado, la ketamina, muchísimo, ¿no? Ahorita todo el escándalo que traía, que decían que se consumía ketamina de más. Ahorita estamos teniendo un problema muy, muy importante de consumo de ketamina. La gente que se ha dedicado a estudios clínicos en institutos aquí en México importantes, como el de neurología, han muerto por intoxicación y por abuso de ketamina. O sea, es un psicodélico maravilloso en muchos sentidos. Muchos pacientes responden muy bien, pero el efecto que tiene en el tema del craving y la adicción es sumamente peligroso, y hoy día en el entorno recreativo, que no debería de ser porque en hospitales no hay. O sea, si tú quieres y vas con tu anestesio y le dices, oye, pues vamos a ponerle ketamina al paciente porque es un chiquito, no hay ketamina en México. Pero curiosamente, en entornos recreativos, ahí sí hay ketamina, ¿no? Entonces, protocolos clínicos hay para todas las moléculas naturales y sintéticas. Cada una lleva como su pathway. Quien más lleva la delantera es el famoso éxtasis, MDMA o Molly, que la FDA rechazó hace algunos meses el file que somete esta empresa que se llama Lykos para poder aprobarlo para el tema de estrés postraumático. Okay. Y lo rechaza por muchas razones, pero es yo te diría, el psicodélico que más avance tiene el tema de investigación. Y así le siguen psilocibina, LSD, DMT, que, o sea, para ser muy claros, nos preocupa que todas estas moléculas naturales hoy día son sintetizadas, y hoy día además para temas de investigación es mucho más fácil y más barato sintetizar psilocibina, sintetizar DMT, sintetizar mescalina y ofrecer un tratamiento pues mucho más sistemático en dosificación, en pureza, etcétera. O sea, la trazabilidad pues tiende a ser mucho mejor que si tú le das el peyote, o si tú le das el hongo, o si tú le das el brebaje de ayahuasca, ¿no? Entonces, está habiendo una revolución interesante, porque los cambios que hemos observado a nivel neurofisiológico, en la neuroplasticidad, que quiere decir nuevas neuronas y nuevas conexiones sinápticas, es bárbaro. O sea, no hay alguien que te pueda decir no existe. O sea, existen modelos animales, de ahí pasamos al modelo humano, y el modelo humano día con día va demostrando que son moléculas muy interesantes, ¿no? Hoy no sabemos dosis, candidatos, o sea, no tenemos claro cómo protocolizar quién es candidato para qué, habiendo toda esta gama de psicodélicos que tienen diferentes mecanismos de acción. Estamos en pañales prácticamente. Muy. Bueno, a ver, déjame hacer una pausa en esto. Todo el tema inicial del estilo de vida, la alimentación, la meditación, lo inicias, lo tratas con todos tus pacientes, y ¿en qué momento dices paso a lo otro? ¿O todos califican? ¿O cómo haces esta parte?
En el entorno legal, lo que los médicos psiquiatras hoy o los médicos que quieran entrar a este tema pueden trabajar. En México, cuando menos son 2 moléculas. Cannabis, que tenemos Ley General de Salud y tenemos un diario oficial de la Federación con un reglamento de uso de la cannabis, pero no hay industria de la cannabis medicinal. Okay. Y tenemos la ketamina. Párale de contar. O sea, y una tercera que no está incluso como psicodélico, está como antidepresivo para pacientes con depresión resistente, que es la esketamina, que es la prima de la ketamina. Fuera de eso... que es carísima, dices. O sea, cerca de más de 200,000 pesos un protocolo de esketamina. Wow. Entonces, pues claro que ¿qué seguro te lo va a cubrir? Seguros de gastos médicos en nuestro país, nadie cubre salud mental, ¿no? Entonces, quien tiene acceso a esas medicinas hoy día, a la esketamina, es un 0.002% de la población. Entonces, pues bueno, nos encontramos, te repito, frente a algo muy complicado porque la gente busca alternativas. Y al buscar alternativas, me dice, Carmen, tú sabes de esto, yo voy a ir a consumir ayahuasca con un chamán o yo me voy a ir con fulano que me dice que los hongos son buenísimos, ¿no? Y entonces mi labor dentro del este esquema que tenemos en México y dado que todo lo demás es ilegal, es decirle al paciente, ok, educación, ¿qué vas a consumir? ¿Dónde lo vas a consumir? ¿Cuál es el set que tienes que tener para esas experiencias? ¿Y cuál es el setting que tienes que vigilar? Que tengan quienes te estén ofreciendo esa sustancia. Número 2 es cómo te vas a preparar y qué vas a hacer durante la experiencia. Y número 3, que es lo que yo hago hoy, todos los procesos de integración psicodélica. Es decir, todo lo que surge en la experiencia psicodélica, imágenes, sensaciones, pensamientos, emociones, yo lo traigo a la mesa contigo y entonces hacemos de ese material un material terapéutico para que realmente esa experiencia que tú vas a vivir sea transformadora, te ayude a mantener la neuroplasticidad y entonces junto con espíritu, mente, cuerpo, estilo de vida, hagamos que eso nos ayude a estar sin medicación antidepresiva, a que tu cuerpo cambie, comiences a ejercitarte, comiences a comer mejor, comiences a tener un periodo de meditación todos los días, comiences a intencionar todo lo que ya te conté. El resultado es impresionante, ¿no? Entonces... Así como lo que dices, ¿no? La psiquiatría como de vieja escuela, pues yo conozco personas que llevan 30 años en psicoanálisis o 30 años en psicoterapia, de diferentes escuelas o de diferentes modelos y siguen yendo. Aquí hay un plazo donde tú digas, no, yo te digo que si hacemos el cambio en estilo de vida y tienes una experiencia con la ayahuasca y luego lo integramos, en 2 años resolvemos tu tema aprox, ¿no? Claramente no hay garantías en este tema siendo medicina y siendo seres humanos, pero hay un resultado que tú puedas delimitar en tiempo, por ejemplo, de estrés postraumático, de... Mira, obviamente depende de cada paciente, depende del trauma que traiga, depende también de las ganas. Hay gente que, o sea, si tú me dices, ¿quién es candidato para tu consultorio? Gente que realmente quiera integrar esos cambios en su vida. O sea, hay gente que me dice, Carmen, no, yo la verdad, dame mi chochito. O sea, yo ni voy a hacer ejercicio, ni voy a dejar de fumar, ni de chupar. O sea, a mí nada más dame mi chocho para dormir. Yo es lo único que quiero, ¿no? Ok, no eres candidato para este tipo de trabajo, ¿no? Pero la gente que se compromete, la gente que realmente quiere trabajar, o sea, que no es un trabajo fácil, entrarle a tu conciencia desde estas dimensiones que hacen los psicodélicos, es de valientes, ¿no? Me imagino que has experimentado tú varias de estas para saber qué se siente con el tratamiento, cosa que no pasa normalmente en la medicina porque tú, el anestesiólogo, pues no se ha probado todos los medicamentos o cosas así, ¿no? No necesariamente por ser psiquiatra habías probado todos los antidepresivos o todos los ansiolíticos. No, yo justo hoy le decía, qué bueno que me lo recuerdas, porque hoy justamente tuve esa conversación con un paciente, ¿no? O sea, me decía, es que ¿por qué a los psiquiatras no les dan a probar antidepresivos y benzodiazepinas y antipsicóticos para que vea lo horrible que se siente, ¿no? Pues tienes razón. O sea, y claro, mi trabajo de conocer estas medicinas, pues ha sido bastante largo, porque pues yo inicié también, como seguramente muchos de los que nos están viendo y escuchando, con el tema recreativo. O sea, a ver, yo quiero experimentar, yo quiero curiosear qué se siente cuando consumes LSD y qué se siente escuchando música y qué se siente, ¿no? Y así fui descubriendo muchas de las moléculas
de forma muy recreativa, de forma, o sea, no responsable, honestamente, hasta que me topo con que esto pues puede curar, o sea, puede cambiar la vida de una persona. Y entonces mi camino con ellos se ha vuelto muy respetuoso, ¿no? O sea, yo siempre digo que los he probado, ¿no? Pero yo no soy una metodista, o sea, yo respeto mucho, ¿no? Respeto mucho esas moléculas. Para mí son un camino de sanación. Hoy me siento bien, estoy tranquila, estoy contenta. ¿Cuál es mi medicina? Mi hijo, mi pareja, el estar contenta, el hacer ejercicio, el escuchar música, el comer. Esa es mi medicina. Yo no necesito hoy un psicodélico, ¿no? Y creo que eso ha sido como muy bonito de estas medicinas. Pero sí, tienes razón. O sea, yo he experimentado prácticamente con todas las plantas de poder y con todas las medicinas psicodélicas. He entendido su lenguaje. A veces no es el mismo porque somos individuos, ¿no? Y la experiencia que yo tuve con ayahuasca puede no ser la misma que la tuya. La experiencia con hongos puede no ser la misma que la de los pacientes, ¿no? ¿Qué pasa en eso? Porque yo tengo como testimoniales o pláticas como muy encontradas entre la que en la ayahuasca no paró de vomitar y lloró y estuvo horrible y fue casi que lo peor que podría haber hecho en su vida, hasta alguien que te dice, no, es que fue una cosa increíble porque por fin encontré lo que tenía yo que encontrar. Es que otra vez... Depende. Pero eso es una dosis mal llevada, es una mala preparación o puede pasar en cualquier momento. Todo es set y setting. Yo te diría que una buena preparación del set, que eres tú, que es tu conciencia, que es tu cuerpo. O sea, si tú estás preparado para enfrentar la purga, porque por ejemplo, mescalina y DMT, ayahuasca o tepescohuite son pues drogas muy purgativas, o sea, diarrea, vómito, o sea, es muy difícil que alguien se salve de esos efectos secundarios, ¿no? Pero cuando tú los entiendes y sabes que es parte de esa, pues dejar ir, ¿no? Soltar, pues a veces hasta te sabe rico, ¿no? Pero si tú no preparas el set y el setting, que es dónde lo vas a hacer, con quién lo vas a hacer, es un chamán, es un pseudo chamán, es un influencer que pues sale y tiene no sé cuántos likes, pero pues no conoce de la psique, no te cuida. Si tú eres un paciente que tiene, por ejemplo, problemas cardiovasculares y va sin conocer, pues hay gente que se ha quedado ahí y que se muere. O sea, sí hay riesgos graves. Yo tengo ahí un paciente que me decía, no, es que fui a hacer el viaje a ayahuasca, creo que a Perú, y durante 2 años tuve temas como de alucinaciones por la noche. Me quedaron alucinaciones que me costaron muchísimo trabajo quitarme y eran 2 años y ya vivía yo atormentado. Puede pasar. Cerca del 2%, que es poco, pero es 2%, de la gente sí tiene estos efectos secundarios deletéreos. Es impronosticable. O sea, yo no puedo verte y decir, no, Ari le va a ir muy bien. O no lo hagas porque te va a ir muy mal. A veces podemos observar que la gente nos habla de malas experiencias con ciertas sustancias, desde tabaco, alcohol, café, ¿no? Y que reaccionan de forma paradójica o reaccionan farmacológicamente raro. Y dices, híjole, no. Hay otra manera como de prevenir, que es aquellas personas que ya traen cierta vulnerabilidad genética para la psicosis. Pacientes que son hijos de papás o mamás que tuvieron esquizofrenia o que ellos mismos ya tuvieron un cuadro psicótico en la infancia o en la adultez temprana. O hay otro criterio que es trastorno de la personalidad limítrofe, ¿no? Son ciertas cosas en donde tú puedes predecir que si lo hace la persona, puede ser parte de 2% que genere crisis de pánico crónicas, que tenga cuadros psicóticos que van a ser muy difíciles de tratar o que, como le llaman en el común, se quede en el viaje, ¿no? Pero es raro, sin embargo, sí ocurre, y cuando ocurre, como psiquiatras nos cuesta mucho, mucho trabajo detener esa situación. Bueno, pero me imagino que como en todo, el riesgo-beneficio ya, si tú le estás... no sé si sea correcto decir si tú se lo recomendaste o si tú la estás acompañando en la decisión de si hacerlo, es porque había un cuadro que, o sea, no era placentera la manera en la que estaba viviendo y que está buscando una salida, ¿no? No es que estaba sano, tranquilo y recurrió al viaje. Correcto, y además vemos pacientes que lo hablabas tú, ¿no? Que tienen 10, 15 años tomando medicación, que genera síndrome metabólico, que genera una libido muerta, ¿no? Donde no hay sexualidad, donde, o sea, no puedes bajar tu índice de masa corporal por más que quieras, que ya tienes resistencia a la insulina, o sea, que los factores de envejecimiento se aceleran de forma dramática
Y ellos dicen, yo ya. Por eso buscas una salida. paro. Ya si caigo en el 2%, pero el riesgo-beneficio de todo lo que traía yo con la terapia tradicional, pues también dices, a lo mejor vale la pena jugármela, ¿no? Porque puede ser que mejore y encuentre una salida y viva todo. Y yo lo que les digo es, si vas a jugar, juega bien. O sea, si vas a jugarte esta ruleta, hazlo con alguien que sepa, hazlo con alguien que médicamente te evalúe, que evalúe tu cuerpo, que evalúe tu corazón, que evalúe tu mente, ¿no? Que te pueda dejar en un set adecuado para que en el momento en el que se decidan en conjunto cuál es la molécula que puede ser la idónea para tratar lo que tienes, porque hay psicodélicos para estrés postrauma, psicodélicos para depresión resistente, psicodélicos para TOC, psicodélicos, o sea... ¿Sabes? Eso es súper importante y qué bueno que lo dices. O sea, como que no es de, sí, todos vayan y hagan el viaje de ayahuasca. ¿No? Sino que de acuerdo a la historia clínica y a lo que tú conoces del proceso de esa persona, le vas a decir cuál pudiera ser que le resulte mejor. Otra cosa que me parece muy importante y me encantaría, tenemos 3-4 minutitos, en cómo invitarlos, porque yo veo mucha gente que con los temas de salud mental están etiquetados, tienen este tag y hasta vergüenza de admitir o reconocer los diagnósticos. Peor que si a lo mejor en alguna etapa de la historia de la humanidad con las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Que te tenías que tapar o te avergonzabas de tu diagnóstico. Entonces, ¿cómo invitarlos a decir, a ver, no se sientan mal, no tengan estas etiquetas que los limitan y acérquense a una profesional que realmente les pueda orientar? Pues así, o sea, creo que el estigma es lo que más nos ha dañado en la vida, el no poder salir del closet, ¿no? El decir, bueno, pues yo no sé qué tengo, yo soy el raro, yo soy la rara, ¿no? Y porque creces así desde la primaria, ¿no? Así, ¿no? Y además, pues eso te va haciendo cada vez más atrás y te va dejando en un tema ya de vulnerabilidad y de violencia comunitaria, ¿no? Entonces, creo que alzar la voz, reconocer y pedir ayuda. O sea, también es cierto que estamos pasando por un muy mal momento. O sea, somos muy pocos psiquiatras. Aquí en México somos cerca de 4,000 psiquiatras certificados, seremos 3,000. Para la cantidad de población mexicana, 80% estamos en Ciudad de México. O sea, el resto están en algunos otros estados. Hay estados que tienen 1 o 2 psiquiatras por estado. O sea, está descuidada la población. Está descuidada la población. Y claro, el psiquiatra está hasta el gorro. O sea, el otro día vi que invitaste a Edilberto, ¿no? O sea, tú puedes ver la lista de espera de Edilberto o la mía o la de cualquier otro doctor, ¿no? Y son listas de espera de 2-3 meses. O sea, ya estamos como el IMSS en la privada. O sea, no es posible. Ahora imagínate en el IMSS o imagínate en las entidades gubernamentales donde antes te atendían cada mes, cada 2 meses, pues ahora te atienden cada 6. O sea, claro que estamos nosotros burnouteados, pero la gente ya no sabe qué hacer. Y ahí es donde viene esta ventana de oportunidad que lamentablemente está llegando a manos que no son las correctas, que no son las médicas, que no son las profesionales. Que te organizan los viajes, la influencer o alguien que en su mejor caso sea médico general. Oye, por favor, compártenos tus redes, compártenos cómo te puede encontrar la gente que sepa que no están solos y que puede tener alguna salida después de malas experiencias con los tratamientos tradicionales. Yo soy la doctora Carmen Amezcua, me encuentran así prácticamente en todas mis plataformas. Instagram es como mi red social principal y está así, DRA, Carmen Amezcua. Y bueno, lo que yo comparto ahí, que la verdad me gusta mucho, son temas de salud y psiquiatría integrativa, el tema de nutrición, el tema de espiritualidad. Y me gusta mucho este tema de psicodélicos como un abordaje de minimización de riesgos. O sea, hoy, repito, en el tema legal estamos muy atados de manos. O sea, no hay manera o incluso de investigar. Hemos pugnado mucho para que nuestra entidad regulatoria acepte nuestros protocolos y sigue habiendo mucho prejuicio, mucho mito y no nos permiten ingresar a la investigación. Entonces, hoy, por lo menos que la gente sepa qué sí, qué no, cuándo deberían de hacerlo, con quién deberían de hacerlo, cómo cuidar estas experiencias y pues como tú bien decías, acudir a alguien experto que realmente cuide en integridad el proceso. Pero además que como nos platicó con toda la confianza y se lo agradezco, lo vivió en carne propia tanto de ella como de su hijo y entonces pues sí hay salida, sí hay una luz al final del túnel para toda la gente que nos vea y que siente esta desesperación. Muchísimas gracias, Carmen, por haber venido. Esto es Manita de Gato y nos vemos pronto por todas las redes del Heraldo Media Group, en streaming, en YouTube. Los esperamos. Gracias.